Buenos días, mi nombre es Luz Lévano. He revisado múltiples documentos, leyes y documentos deontológicos, así como la revisión de algunos documentos universales como la Declaración de Derechos Humanos, para poder hacer esta presentación que tiene que ver con el tema de dilemas éticos en el periodismo. A partir de la investigación que he realizado, sostengo de que no todas las cosas en el periodismo, no todos los hechos o situaciones que enfrentamos realmente son un dilema ético. ¿Cuándo se presenta un dilema ético? Cuando la toma de decisiones por una opción A o por una opción B igual traen un problema moral, es decir, algún perjuicio o algún tipo de daño a cualquiera de las partes, de las personas o de los individuos. Por eso es muy importante que definamos qué cosa es un dilema ético. Ahí es donde comienzo a analizar de que no todo en el periodismo es un dilema ético. Muchos de estos dilemas éticos realmente no provienen del mismo ejercicio de la profesión, sino de factores externos. Déjenme desarrollarlo un poco. Por ejemplo, a veces es el rating el que nos obliga a tomar determinado tipo de decisiones. El rating, la popularidad, puede ser la primicia, la presión social o inclusive hasta la gratificación instantánea, nos pueden obligar a tomar decisiones que no son correctas o que pueden lastimar a otras personas. Y en algunos otros momentos, a veces las decisiones empresariales nos obligan a silenciar, disminuir o manipular algunos hechos, evitando el desempeño imparcial, objetivo de la profesión. Es decir, esos no están en sí mismos en la profesión, sino son factores que nos obligan a actuar de alguna manera o a considerar si debemos actuar de una manera determinada. Algunos otros sí están directamente impactados por la profesión. Lo que yo sostengo es que si un periodista conoce bien cada una de las declaraciones, por ejemplo, de Chapultepec, de Salta, las leyes, los estatutos, la constitución del país, la Declaración de Derechos Humanos y otros documentos deontológicos desarrollados por múltiples organizaciones locales o internacionales, estos conflictos éticos debieran ser los menores. ¿Por qué? Porque en muchos de estos documentos sí se define qué cosa es legal o ilegal, qué es correcto o qué es incorrecto en el uso de la profesión, aun cuando podría ser legal. ¿Ok? Por eso es que digo, ¿qué son dilemas? Y comienzo a desarrollar una serie de 8 ejemplos realmente, en los cuales utilizo algunos temas concretos y desarrollo la información para definir si son problemas que tienen que ver con un desconocimiento de las leyes. Por ejemplo, el hecho de poder definir cuál es lo público y lo privado, existe legislación, o si podemos utilizar información clandestina o interceptaciones telefónicas, o de repente secretos de Estado, cuando hay situaciones de peligro masivo. Hay leyes sobre ese tipo de cosas y no debieran demandar un problema ético. Pero hay otras que son quizás un poco más sutiles, como el tema de hoy recibir pagos. Los códigos deontológicos dicen que un periodista no lo debe hacer, pero no es ilegal. Podríamos recibirlo y no significa que vamos a ir a la cárcel por hacer eso. O lo que es costumbre, aceptar regalos o aceptar beneficios o inclusive solicitar beneficios por tener un carnet periodístico. O si debo o no debo respetar la línea editorial de una empresa a la que trabajo, por la que me paga, o hasta qué punto se trata de la línea editorial o de la línea informativa, que lo segundo es lo que nos conduce al tema de tratar de ser lo más objetivos posibles. También es importante entender que nuestra profesión es una profesión humana y que debemos entender que alguna de las, o que debemos ser conscientes de que algunos de esos temas tienen que ver mucho con el respeto hacia las personas, hacia la humanidad de las personas, como el hecho de aprovecharnos de las emociones o tratar de que las personas miren a la cámara cuando están llorando. Y más allá todavía, tratar el tema de lo que es un bien común o un interés público. Más adelante voy a desarrollar el impacto que tiene la velocidad en cada una de estas tomas de decisiones, porque la velocidad es justamente uno de los factores con los que lidia nuestra profesión. Si bien tenemos una serie de documentos que nos pueden brindar el conocimiento necesario para saber cuándo debemos actuar de una manera determinada y cuándo no, no basta con tener conocimiento, es importante actuar de una manera correcta. Y para actuar de una manera correcta debemos entender que debemos ejercitar principios y valores. Ambas cosas no son iguales, son muy diferentes. Los principios de desarrollo son objetivos universales y constantes, no los he desarrollado ampliamente en el artículo, mientras que los valores sí son creencias individuales, son internas, son subjetivas, son autoelegidas y muchas veces están influenciadas por la educación, la sociedad o la reflexión personal.
Por eso es que los valores y los principios son los que uno puede deducir del comportamiento de una persona. El problema es cuando no los hemos meditado, cuando no somos conscientes de esos valores con claridad. Pero peor aún, cuando aún siendo conscientes de los valores que yo poseo, que yo decido actuar, no los he priorizado, no he elaborado una escala de valores. Es decir, algo que me permita tomar una decisión correcta cuando dos valores en mi profesión se interceptan. Por ejemplo, si de repente hay un tema de conflicto entre libertad y verdad, ¿qué es lo que voy a priorizar? ¿Libertad o verdad? Para eso me sirve el hecho de tener una escala de valores. Termino diciendo que si bien los valores me van a ayudar en la definición de mis comportamientos, sobre todo cuando hay mucha presión de este mundo tan variante, tan incierto, tan veloz, entonces requiero entender que el periodismo es una suma de estos conocimientos y de estos comportamientos que se deben ejecutar. Quiero sostener que el periodismo, si bien es una profesión, no es una más de las profesiones. Desde mi punto de vista, es algo así como un apostolado. Entendiendo que apostolado significa que por sobre mi interés personal, sobre mi necesidad de cumplir una jornada de trabajo, está la conciencia o el hecho de que la profesión realmente está preparada para poder tener un impacto en el público, para ayudar al prójimo, para ayudar a las personas a entender algo o a educarse o a generar una opinión propia, no una opinión manipulada. Por eso es que es muy importante que en el periodismo entendamos de que el poder que nos da el tener mayor información, mayores fuentes o información mucho más rápida que otras personas, requiere que tengamos una gran responsabilidad. Siempre se ha dicho que el periodismo es el cuarto poder del Estado. ¿Y por qué se dice? Porque justamente lo manejamos. El día de hoy ha disminuido un poco nuestro poder porque la información es cada vez más accesible. Sin embargo, la organización, el análisis de esa información sigue siendo algo de nuestra propiedad. Y todavía requerimos tener una gran responsabilidad para poder difundirla de la manera más objetiva posible y contrastando esa información con la mayor cantidad de fuentes para poder encontrar la verdad y ayudar a nuestros lectores a generar una opinión. Por eso es importante que el periodista tenga credibilidad, que no la pierda, que trate de mantener esa credibilidad de la manera más fuerte para poder seguir manteniendo este apostolado en la profesión, que finalmente tiene como objetivo el respeto a nuestros ciudadanos, a nuestros lectores, a nuestra audiencia. Para poder cumplir todo esto, un valor importante es el valor de la excelencia. ¿Qué quiere decir excelencia? Es decir, hacer nuestro trabajo no solamente bien, sino hacerlo mejor. No es la diferencia entre lo bueno y lo malo, sino es entre lo bueno y lo mejor, entre lo bueno y lo excelente. El periodista colombiano Javier Restrepo dice que la ética es la que nos convierte a nosotros en excelentes. ¿Por qué? Porque la ética nos ayuda a pensar, a reflexionar sobre lo que es conveniente para el resto de la sociedad, mientras que la excelencia nos va a ayudar a actuar, que es uno de los valores, actuar de una manera correcta y alineada. Va a haber integridad, un alineamiento entre lo que pienso, digo y hago. Por eso es que es tan importante que nosotros como periodistas consideremos que nuestra profesión va mucho más allá de solamente realizar algo bueno, sino que tenemos que estar en la búsqueda continua de la excelencia, sobre todo en un mundo donde muchas personas se permiten dar su opinión de manera pública. El periodismo es una profesión que no puede quedar desgastada y mucho menos desprestigiada. Muchas gracias por su atención.